noches a todos y bienvenidos un viernes más a este espacio político, El Catalejo, en Viva Móvil TV y 12 Televisión. Una noche de análisis en la que nos queda por delante con un tema importante que, bueno, pues ha abierto todos los titulares y las cabeceras de los periódicos de nuestro país, como es el caso de Koldo García, investigado. Desde la semana pasada ya conocíamos la noticia, de hecho hablamos sobre ello el viernes pasado en El Catalejo, pero en esta semana el Partido Socialista le pedía a Ábalos que dimitiera de su acta de diputado. Este así no lo ha hecho y ha pasado a formar parte del grupo mixto. Sobre eso, fundamentalmente, sobre este asunto, pues versará el análisis del Catalejo de esta noche, pero también sobre estos primeros 100 días de gobierno del equipo de gobierno del Partido Socialista y de Sumar, lo conseguido hasta ahora y los primeros pasos tras estos primeros 100 días de gobierno, el futuro más inmediato de Partido Socialista y Sumar en el Gobierno de España. Todo eso hoy aquí en El Catalejo, pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de los periódicos y cabeceras de nuestro país. Vamos a comenzar por el pasado lunes. La portada del País destacaba en cabecera: Sánchez ultima una salida personal para Ábalos. El presidente intenta frenar con la renuncia del exministro a su acta de diputado cualquier paralelismo con la corrupción del Partido Popular. La Vanguardia el pasado lunes destacaba en portada: Sánchez se dispone a soltar lastre para cortar con el caso Koldo. La Ejecutiva Federal del Partido Socialista podría adoptar hoy medidas si el exministro José Luis Ábalos no renuncia a su acta de diputado. El martes, El País: Ábalos lleva al límite al Partido Socialista. Es injusto, os estáis equivocando, destaca entrecomillado. El exministro se resiste a dejar el escaño como le exige el partido, pero cede la presidencia de la Comisión de Interior. ABC el pasado martes: Ábalos reta a Ferraz y se resiste a dejar el escaño. Crece el nerviosismo en el Partido Socialista al desafiar el exministro el ultimátum del partido. Solo dimite como presidente de la Comisión de Interior y amaga con pasarse al grupo mixto. Y más abajo destacaban en portada: un ministerio al servicio de un pelotazo. El miércoles, El País: el caso Koldo debilita al gobierno en su momento más delicado. Ábalos abre otro frente a Sánchez. El exministro se niega a renunciar a su escaño y se pasa al grupo mixto. No acabaré mi carrera como corrupto cuando soy inocente, dice el diputado. El PSOE suspende de militancia al que fue su secretario de organización. Una comisión del Congreso investigará los contratos de las mascarillas. La Vanguardia el pasado miércoles: Sánchez afronta su mayor crisis en el PSOE con la expulsión de Ábalos. El que fue secretario de organización es suspendido de militancia, deja al grupo con un diputado menos y se va al mixto. No acabaré como corrupto cuando soy inocente, destaca también La Vanguardia las palabras del exministro, mientras el Partido Popular acusa al presidente por acción u omisión. Este jueves, El País: PSOE y Junts acercan posturas para cerrar la ley de amnistía. Socialistas e independentistas buscan afianzar la legislatura en el momento más difícil del gobierno. Y a la derecha, el empresario Aldama clave la trama del caso Koldo. El presidente del Zamora Club de Fútbol presentó la propuesta de venta de mascarillas en transportes, donde tenía un pase especial. ABC el jueves: el comisionista del caso Koldo tenía un pase especial en el Ministerio de Ábalos. Víctor Aldama accedía al secretario general de Puertos del Estado. 5 involucrados siguen trabajando en transporte. Y más abajo, malestar en el PSOE con Sánchez y Santos Cerdán. No han estado finos, destacan entre comillas. Este viernes, El País: el Supremo abre una causa a Puigdemont por terrorismo. Contra el criterio de la Fiscalía, la Sala ve en el expediente catalán indicios de liderazgo absoluto en el Tsunami Democratic. El diputado de RC también investigado. Y a la derecha, el juez señala a Ábalos como intermediario del caso Koldo. El exasesor alardeó de sus contactos en el PP. Y este viernes, ABC:
la trama de Fomento, mordidas de 17 millones, 88 cuentas y 13 fincas. La investigación sitúa al Ministerio como el eslabón fundamental. El juez requisó los correos de los presidentes de Puertos y Adif. Ex cargos de la SEPI, Ábalos era el valedor del empresario en 1000 casos. Y más abajo, un chivatazo alertó a Koldo 4 meses antes de su detención. La Guardia Civil señala que Interior no ha justificado la contratación con los investigados. Pues estas son algunas de las portadas de los periódicos de nuestro país esta semana. Ya han visto ustedes que todo relacionado prácticamente con el caso Koldo García y con la posible vinculación del exministro Ábalos. Es momento de abarcar este asunto con los contertulios de esta noche y darles la bienvenida. Por favor, vayan pasando, que tenemos además uno que se estrena en esta ocasión, pero otros que vuelven. A mi derecha, Trinidad Argota, diputada nacional del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. A mi izquierda, Rafael Belmonte, que repite también, diputado nacional del Partido Popular. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y se estrena en esta ocasión Gonzalo García de Polavieja, vicecoordinador de Vox en Sevilla. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Ana. Bueno, pues ya todos sentados, preparados para empezar este análisis, este debate semanal en el Catalejo, en el que, como bueno, pues ya hemos repasado en el sumario, el caso Koldo pone contra la pared a Sánchez de nuevo, y el exministro Ábalos, el PSOE, le pidió que dimitiera y así no lo ha hecho. Ha decidido pasar al grupo mixto y no abandonar su acta de diputado. Trini, ¿difíciles momentos para el Partido Socialista? Bueno, difíciles momentos siempre que hay salta una noticia. Cuando salta una noticia de estas características, evidentemente lo que nos causa, yo creo que a todas las personas, pero en este caso voy a hablar de lo que del Partido Socialista y como socialista, de muchos años de militancia, lo que te da es dolor y decepción. Dolor y decepción, pero de todas maneras esto es un caso que se está iniciando, que se está investigando y que evidentemente será la justicia quien tenga que llegar a su puesto. ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Socialista? Colaboración plena, absolutamente en todo lo que sea necesario, colaboración plena con la justicia, ejemplaridad, es decir, hay que tomar decisiones de responsabilidad, en este caso política, y transparencia. Tan es así que el Partido Socialista en esta semana pues ha presentado una comisión de investigación en el Parlamento, pues para en este foro, en el foro del Parlamento español, pues llegar a investigar pues todo lo que ha pasado e incluso, si se puede, pues investigar y aprender de si hay que modificar algunas cuestiones legislativas en el ámbito de lo que es la contratación de cualquier tipo de material, y en este caso como nos vimos en aquel momento con las mascarillas. Es decir, de ahí ahí es donde va a estar el Partido Socialista, en la colaboración más absoluta, en la transparencia total y absoluta y en la ejemplaridad. Por aquí, Rafael. Bueno, los difíciles momentos, en primer lugar, han sido para la Administración y para los perjudicados por esta trama, ¿no? Sobre todo porque con el elemento clave de que ha sido a costa en unos momentos donde la sociedad estaba confinada, donde se estaban tramitando contratos para elementos sanitarios esenciales, porque, como se decía, había muertos y muchos muertos cada día con la pandemia, y la verdad que eso le da a todo este caso de corrupción un elemento gravísimo, ¿no? Y en momentos difíciles, como ha dicho la compañera del Partido Socialista, pero momentos difíciles para el Gobierno, porque esto es una trama del Gobierno de Pedro Sánchez. Esto es una trama que estamos empezando a ver una punta en el iceberg, y que el Titanic del Gobierno de Pedro Sánchez se dirige hacia ese iceberg
directamente, porque vamos a ver lo que nos tenemos que encontrar en los próximos días. Vamos a ver lo que nos tenemos que encontrar. Pues ya de un señor que viajaba en el coche con Pedro Sánchez hemos pasado a un ministro y un secretario de organización. Estamos ya hablando de una presidenta de las Cortes. Hay varios ministerios implicados. Hay varios elementos y directores generales y asesores y varios elementos de la administración también. Vamos a ver lo que nos seguimos encontrando, porque aquí nos queda bastante por ver. Gonzalo. Bien, lo primero que quería yo destacar es que yo creo que en el Partido Socialista no ven esto como un momento difícil, básicamente porque están acostumbrados a convivir con múltiples casos de corrupción uno tras otro. Por esa razón nosotros consideramos que es un error llamar a este asunto el caso Koldo. Esto realmente es un episodio más del caso PSOE. El Partido Socialista encadena caso tras caso de corrupción, entrelazados todos ellos, y al final lo que queda es eso, es la tranquilidad con la que viven, normalizan ya esa corrupción endémica, me atrevería a decir, del Partido Socialista. Y en cuanto al Titanic, sí estaría bien que el Partido Popular, sabiendo que efectivamente el Titanic acaba pegándose contra el iceberg, bueno, pues no habría que montarse en ese Titanic, no habría que pactar comisiones con el Partido Socialista, no habría que ofrecer pactos nacionales con Pedro Sánchez, como hizo Feijóo tendiéndole la mano, porque al final, si te metes en el Titanic, al final te la pegas con el iceberg. Al final, como digo, estamos hablando del caso PSOE, estamos hablando de unos momentos extraordinariamente difíciles para la sociedad. Había gente muriendo, estábamos encerrados en nuestras casas, y no olvidemos que el llamado caso Koldo, que yo prefiero llamarle caso PSOE, también hay que entrelazarlo con que mientras nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, había un señor llamado Tito Berni, también del Partido Socialista, pues que precisamente no estaba encerrado en su casa, o teníamos por ejemplo a la actual presidenta del Congreso, pues de copas en bares hasta altas de la madrugada, mientras nosotros por ley estábamos encerrados en nuestra casa, la gente estaba muriendo, y parece que esta cuestión no iba con el Partido Socialista. Trini, por alusiones. Bueno, por alusiones voy a intentar seguir de manera prudente y elegante y conversar dentro de una normalidad. Gonzalo, no te voy a permitir, y eso te lo digo así de claro, no te voy a permitir el hecho de acusar al Partido Socialista de corrupto, porque aquí el único partido que ha sido condenado por corrupción no es el Partido Socialista, es el PP. Y por cierto, en el 2018, cuando hay la moción de censura, se hace esa moción de censura fruto de un gobierno que en este caso había tenido una sentencia en el ámbito de la corrupción. Yo no te voy a permitir que digas eso. Mira, no te lo voy a permitir porque hay muchas personas, entre ellas yo, hay muchos socialistas y muchos hombres y mujeres socialistas que llevan toda la vida sirviendo públicamente y trabajando por el bienestar de las personas. Tú no eres el juez, en cualquier caso, para dictaminar una sentencia. No te lo voy a permitir. Estamos iniciando una tramitación, se está iniciando judicialmente una tramitación sobre la que, como he dicho en mi primera intervención, el Gobierno y el Partido Socialista lo que va a pretender es, y lo que va a hacer es, colaborar sin romper ordenadores, de manera transparente, iniciando una tramitación de comisión de investigación en el Congreso, que por cierto, en un caso muy similar de la Comunidad de Madrid, se rechazó por parte del Partido Popular esta comisión. Parece que hay varas de medir distintas, y con total transparencia y ejemplaridad. El que lo haga, que lo pague, pero no vas a ser tú, permíteme, no vas a ser tú el que ejerza aquí de juez y al que le voy a consentir que diga al Partido Socialista corrupto. ¿Corrupto de qué, Gonzalo? Respondo.
¿Corrupto de qué? Si yo estoy deseando que me responda. No, sí, no hay problema. ¿Corrupto de qué? No hay problema, Trini. Eso no es así. De hecho... Eso no es así ni te lo voy a consentir. No, Aquí hecho, se trata de una trama donde parece ser que un señor que tiene que ver con el Partido Socialista o que ha tenido mucho que ver con el Partido Socialista, pues se ha aprovechado del momento, y nosotros desde el Gobierno y desde el partido lo único que queremos es que se sepa la verdad. Pero que no vas a ser tú el juez. No, claro que no. Tú no vas a ser juez. No, de hecho... El juez, la sentencia vendrá cuando haya una investigación que la tiene que haber a nivel jurídico, y ya veremos lo que sale de esa investigación. Cuando decías que no me ibas a permitir decirlo, parecía de forma figurada, pero me daba la impresión de que era literal. No, claro que no soy juez. Claro que no soy juez. Jueces sí son los que, por ejemplo, han condenado a 2 presidentes de la Junta de Andalucía del Partido Socialista por el caso de los ERE. 680 millones de los parados andaluces. Eso no es cierto. ¿Que no es cierto? No. ¿Lo ha dicho un juez? No. No, sí, lo ha dicho. De No. hecho, hay varios... La cantidad que está diciendo... Aparece la sentencia, Trini, ¿verdad? No me lo quiero inventar, pero aparece la sentencia. Pero me dice, ¿el Partido Socialista va a colaborar? Me faltaría más. Que eso no es algo voluntario, es algo obligatorio. Claro que hay que colaborar con la justicia. A quien le piden colaboración, por cierto, al Partido Socialista, a ningún otro, por cierto. ¿Por qué? Porque esto ha sucedido en el seno del Partido Socialista. De la misma forma que hay un entramado absolutamente criminal, encabezado por 2 presidentes de la Junta de Andalucía condenados, encabezados por consejeros, por altos cargos socialistas, por haber distraído 680 millones. ¿Para qué? Para 3 cosas. Para comprar voluntades y devotos, redes clientelares, para prostitutas y para cocaína. Y no lo invento yo, lo inventan los jueces. Ya que hablamos de jueces, se lo inventan los jueces. Y habla usted, o hablas tú, Trini, nos estamos tuteando, de ejemplaridad. Perfecto, den ejemplo. 680 millones, hipotequen sedes, véndanlas, ignoren las subvenciones electorales y devuelvan ese dinero a la Junta de Andalucía, porque no se ha devuelto ni un solo euro. Y todo se ha hecho con el paraguas del Partido Socialista. Devuélvanlo y yo seré el primero que me levante, aplaude y diga, ahora sí el Partido Socialista ha sido ejemplar. Esa es la ejemplaridad que quieren los ciudadanos, esa ejemplaridad es la que quieren los parados andaluces. Hay una cuestión que no podemos obviar aquí, ¿no? Vamos a ver. Yo sí estoy de acuerdo con Trini en una cosa, ¿vale? Hay una mayoría, una inmensa mayoría de personas que se dedican a la política que son honradas, por supuesto, en todos los partidos, en todos. Lo que pasa es que muchas veces aquí, pues hay estos escándalos, pues lógicamente tienen una repercusión. Ahora bien, esta cuestión viene de una fase interesante, de un señor que es presidente del gobierno, que venía a dar supuestamente ejemplaridad. Y en el coche, sentado con él, cuando se recorría España para conseguir el liderazgo de su partido, estaba una persona que ahora se le quiere adjudicar como el cerebro de la trama. O sea, esa persona es el cerebro, dicen que es el cerebro. Yo no me lo creo, por supuesto. Me creo que hay muchos más cerebros y está mucho más extendida de lo que pasa. Esa ejemplaridad que venía, un señor que hoy ejerce la presidencia del gobierno que se llama Pedro Sánchez, que venía a la sociedad española a, digamos, ponerla en pie, ha resultado falsa. Es una tramoya falsa que se cae, porque no ha tenido... Y esa cuestión de la colaboración, vamos a ver desde cuándo tenía que haber colaborado, porque Pedro Sánchez cesa de ministro al señor Ábalos hace mucho tiempo ya, y Pedro Sánchez, tengo la impresión que lo sabía, y que sabía que ahí estaba pasando algo. Colaborar con la justicia es haberse ido inmediatamente a denunciar el caso donde fuere, y no dejar pasar el tiempo hasta que la unidad correspondiente de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado han ido haciendo el seguimiento correspondiente. Pero no podemos aquí decir, no, esto es una cosa aislada, que un señor que no conocemos de nada, que ha aprovechado el momento. Este señor estaba plenamente, era el hombre de confianza, la persona que duerme la noche previa a entregar los avales para que Pedro Sánchez sea secretario general del Partido Socialista. O sea, es que bueno, aparte de la cuestión que está desarrollándose en investigación ahora mismo y que va a dar, lógicamente, porque cada día viene un titular, que cada día vamos a ir avanzando en conocimiento de dónde estamos. Y ojo, porque hay ministerios muy afectados, y ojo, porque hay instituciones muy altas del Estado, personas que las ejercen, que pueden estar implicadas en el asunto. Vamos a ver, Belmonte, los ministros, pero eso lo dices tú por conocimiento de causa, ¿no?
mira, yo sé que los telespectadores, las personas que nos escuchan, en lo de que y tú más, eso lo lleva mal y además hace que nos vean un poco como si fuéramos bichos raros. Pero es que con la intervención que tú acabas de hacer, dice, no, es que había un señor que iba con el ministro, te recuerdo yo a Rodríguez Rato, que era ministro de Aznar, te recuerdo a Díaz, al ministro Díaz, pero de verdad, Belmonte, que tú puedes, sin sonrojarte, hacer la intervención que has hecho, cuando tu partido, cuando el PP ha sido el único que ha sido sentenciado por corrupción, a mí no me parece serio. A mí es que no me parece serio. Yo, desde luego, no voy a estar, voy a pedir la máxima responsabilidad en todos los actos que hagan los míos. Lo que no se puede tener es dos varas de medir. Una para cuando te toca a ti y otra para cuando me toca a mí. Y por cierto, yo sí voy a hablar de los ERE, porque entiendo que no hemos sido pedagógicos nunca en el ámbito de los ERE. 680 millones de euros no, Gonzalo. No. Bueno. Porque hay miles y miles y miles y miles de parados y paradas en su momento de los expedientes de regulación de empleo que están cobrando su dinero. Es más, Gonzalo, el presidente actual firma, seguro, las pólizas correspondientes de los ERE. Es verdad que ahí hubo, en ese entramado de los 680 millones, hubo unas causas, que por cierto hay varias, pero hubo unas causas que, por cierto, muchas de las causas que están ya sentenciadas, y muchos de mis compañeros y compañeras que sufrieron durante años, han tenido que sufrir a nivel personal y profesional ese latiguillo, pues resulta que al final se ha quedado en nada, pero no lo veo en ninguna portada de periódico ni medio de comunicación de apertura. Lo que te digo es que mis compañeros, los dos presidentes que que tuvieron que ir a la justicia, o sea, que tuvieron que ir a declarar, que fueron condenados por determinadas cuestiones de las que ahora yo de memoria, yo soy maestra de escuela, no soy abogada, entonces se me puede ir la casuística. Malversación sí, pero de caudales ninguno públicos. se llevó dinero. Malversación Belmonte, de caudales públicos. a ninguno le habéis podido. Empezar aquí con el ventilador. Escúchame, por favor, no, con el ventilador no. Belmonte, con el ventilador hombre, no. Ahora, hombre, es que para decir, para venir aquí y hablar de esas maneras. Para venir aquí, hombre, un condenado tiene todo el derecho, un condenado o una condenada tiene todo el derecho del mundo a utilizar los medios que están a su alcance para indultar. Yo no estoy presumiendo del caso de los ERE, Belmonte, yo no. Yo no estoy presumiendo. Yo no estoy presumiendo. Yo he dicho que no hemos sido pedagógicos explicando los ERE. El Partido Socialista ha malversado dinero en Andalucía. Conclusión del lo que no hemos explicado bien es que no es verdad que se hayan distraído 680 millones de euros. Que no es verdad. Te hago una pregunta. ¿Moreno Bonilla sigue firmando las pólizas de los ERE? Porque yo creo que sí. Yo creo que el presidente de la Junta de Andalucía en este momento tiene la administración más limpia y más honrada que ha tenido Andalucía en la época de su en la época democrática. Pero venir aquí a decir que no había explicado bien, que el Partido Socialista no ha explicado bien cómo ha hecho de los ERE, resulta bastante interesante. No, perdona, tú estás manipulando lo que yo he dicho. No, yo no estoy manipulando nada. Yo lo único que he dicho es que nosotros no hemos sido pedagógicos en decir que los 680 millones se han distraído, que es lo que ha dicho Gonzalo. Es que es así. Eso no es verdad. ¿Y a dónde se han ido? ¿A dónde se han ido los expedientes de regulación de empleo? Entonces, ¿por qué están condenados? Es que resulta... Están condenados por un procedimiento, en parte por un procedimiento, por cierto, en un procedimiento que también se utilizan en otras administraciones quizás públicas. Fuera de aquí explicamos un poquito mejor a las personas del PSOE la cuestión en la que consiste la malversación. Porque ahora parece que esa cuestión y esos condenados por los ERE
Pues son casi hermanitas de la caridad. No, Mire usted, en todo hay caso, dos presidentes de la Junta de Rafa, Andalucía condenados, hay consejeros en la cárcel, ha sido un escándalo que se ha robado dinero de los andaluces, que están en una sentencia, y vienen aquí a decir que no hemos sido pedagógicos. A la hora de explicar y aparte estamos hablando de un tema de no caso. se ha sido. Hemos dejado, claro que sí, hemos dejado cubrir, hemos cómo dejado pesar los 680 millones. A ver, si ese dinero no hubieran llegado a los desempleados y desempleadas, a los trabajadores de las distintas empresas sobre las que se ejerció los expedientes de regulación de empleo, ¿tú qué crees que estarían esos trabajadores y trabajadoras haciendo desde hace mucho tiempo? O sea, que estaba bien hecho. De cualquier manera, que estaba bien hecho. Estamos aquí hablando de que alguien dice del Partido Socialista de que estaba bien hecho. Arrojemos un poquito de luz, Trini. Efectivamente, yo no he dicho nada de que Trini, pero yo te lo bien, explico. ni mal, ni regular. Si yo te lo explico, ahora, Trini. que no lo hemos explicado bien, sí. Y que yo no voy a consentir... porque no, porque es que son muchos años ya, porque es que son 32 años de política local bregando y trabajando por la ciudadanía para que ahora vengan a decir que... No, mire usted, yo vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. La gente, yo entiendo que cuando nos vea, cuando nos esté viendo ahora mismo, esté diciendo tú más o tú menos. Pero que a mí me venga a hablar el Partido Popular, en este caso, de cuestiones de corrupción, que tiene todo su derecho a demandar y a saber y a explicar sobre el caso este de Koldo. Perfecto. Y de Ábalos y de Sánchez. Sí, pero con la misma vara de medir que en la Comunidad de Madrid y Belmonte. Donde los jueces han dictaminado que no había nada que hacer, que no había ningún problema. Eso lo han dicho los jueces, vamos a ver lo que dicen los jueces cuando pase todo esto. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que dicen los jueces cuando pase todo esto. Porque ya tenemos al ministro de Transporte, porque ya tenemos al ministro de Política Territorial, porque pronto se van a deducir más cosas. Incluso algunos del Partido Popular en Baleares. Pero bueno, en todo caso... No es que sea falso, es mentira. Es que es mentira, porque ha dicho hasta la Lo único que digo que Gonzalo, y dejamos el tema de los ERE ya, que no era lo que nos reunía. Es lo último que digo porque bueno... Hombre, si la has sacado él, yo tengo que hablar. Sí, por supuesto. Efectivamente, como tú bien dices, no eres abogada, yo sí, y soy abogado, y encima profesionalmente he actuado dentro de la causa de los ERE, con lo cual la conozco bien. Conozco bastante bien. Y efectivamente el PSOE no ha sido pedagógico, pero es que no se puede ser pedagógico en una materia donde hay tal magnitud de corrupción. El dinero no ha ido a parados que debieran percibir ese dinero. No, es que el problema es que lo que se ha malversado es dinero a destino injustificado e indebido. Evidentemente ha habido ERES, y lo sigue habiendo, que reciben su dinero justamente, honestamente y de forma legal. Si hubiera recibido dinero parados que debían recibido, no estarían dentro de estos 680 millones. Estos 680 millones es dinero defraudado a la Hacienda andaluza. Que sí, que es así. Yo he actuado dentro profesionalmente de la causa y todo lo que está juzgado y condenado son ERES indebidamente percibidos. ¿Y sabe qué? Sin devolver. Eso es lo peor. Eso es lo peor, porque ese dinero pertenecía a parados andaluces que no lo han percibido, habiéndolo percibido gente que no debían haberlo percibido. Esa es la causa de la malversación. Por tanto, no es que no se sea pedagógico, es que no se ha sido honesto. Bueno, volvemos al caso Koldo y la posible vinculación o no del exministro Ábalos. El Partido Socialista le pedía a inicios de semana que dimitiera de su acta de diputado y este se ha negado. Vamos a ver un pequeño vídeo sobre todo lo sucedido. Anunciarles la decisión más importante de mi vida política. El exministro José Luis Ábalos desoye la exigencia del Partido Socialista. Tras el plazo de 24 horas que el PSOE le había dado para renunciar a su escaño de diputado ante el caso Koldo, Ábalos decide quedarse en el Congreso y registrarse en el grupo mixto. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político. Molesto por la falta de compañerismo de algunos socialistas, Ábalos ha señalado que se debe a aquellas personas que le han rogado que no se rinda y en todo momento se ha referido a su honorabilidad. Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso,
ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito. El exministro ha dejado en manos de la justicia la investigación del caso Koldo y ha incidido en que la querella señala que el procedimiento de contratación de compra de mascarillas fue correcto cuando él ejercía como titular de Transportes. Visiblemente emocionado, se ha despedido de los que han sido sus compañeros de partido. A los magníficos diputados, a las magníficas diputadas que conforman el Grupo Parlamentario Socialista, de los que quiero despedirme manifestando mi gran afecto, mi gratitud y mi mayor admiración y reconocimiento hacia su compromiso, entrega y trabajo. Tras el anuncio de Ábalos de pasarse al grupo mixto, el PSOE lo ha suspendido cautelarmente de militancia y abre la vía a expulsarlo del partido. Trini, ¿qué te parece la postura de Ábalos? Bueno, yo sé lo que haría yo. Yo sé lo que haría yo y en cualquier caso las actas son de cada uno de los diputados y diputadas. Por lo tanto, el señor Ábalos, mi compañero Ábalos, pues hará lo que él crea que tiene que hacer. Yo, desde luego, llevo muchos años en este partido, lo he dicho antes, llevo muchos años en política municipal desde el PSOE y lo que no me gustaría es causar ningún problema en mi partido. Yo sé lo que haría yo y después cada uno, es que las actas son de cada uno, eso es así. Él puede tomar la decisión que crea más oportuna. Por lo tanto, yo respeto el posicionamiento de Ábalos, lo respeto totalmente. Pero con la petición de dimisión por parte del Partido Socialista parece que el PSOE lo está condenando. El PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno implacable con la corrupción. Implacable. Y se basa en los pilares fundamentales que llevo ya durante esta noche repitiendo. Colaboración, transparencia y ejemplaridad. Por lo tanto, está pidiendo, en este caso, una ejemplaridad en todo el significado de esa palabra, porque serán los jueces quienes tengan que determinar hasta dónde, cómo y cuándo. Y yo seré totalmente respetuosa. Hay sentencias que se pueden compartir o no compartir, pero uno tiene que ser respetuoso con la justicia. Y en este caso, a tu pregunta, yo respeto totalmente su posicionamiento, yo actuaría de otra manera. Por cierto, algo que se me ha olvidado antes, de lo que nunca han podido decir de Chávez y de Griñán, estos dos presidentes, que se hayan llevado ni un euro a su casa. Y otra cosa, con un solo euro que faltara, ya sería vergonzoso. Con un solo euro que faltara. Por si se ha entendido en mi intervención anterior que yo tengo otro posicionamiento. Yo soy de las que piensa que el que lo hace o la que lo hace lo tiene que pagar. Y soy también de la opinión que no se pueden tener dos varas de medir en función de que lo haga uno o de que lo haga otro. El ancho del embudo no puede ser. Hay que ser ecuánime, hay que ser objetivo y responsable. E insisto, a tu pregunta, el señor Ábalos hará lo que él crea que debe de hacer, porque su acta es suya. Pero yo haría otra cosa. Rafael. Bueno, sí, el camino se lo ha marcado el Partido Socialista, incluso
compañera pues ha transmitido lo mismo que dijo la ministra, ¿no?, en una intervención, aunque yo sé lo que haría para forzarles hacia eso. Bueno, es un juguete roto más de Pedro Sánchez, que está acabando poco a poco con esa banda del Peugeot que le recorrió España, ¿no? El primero pues acabó con Ábalos, después ha estado acompañado por Santos Cerdán, que ya veremos cómo avanza por ahí la cuestión, y por otras muchas cosas, ¿no? Hombre, implacable contra la construcción. ¿Por qué cesó al ministro Ábalos con total opacidad Pedro Sánchez? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Lo ocultó? ¿Lo sabía y lo ocultó? ¿Por qué no colaboró en ese momento con la justicia? Transparencia, no sé los fondos europeos que estaban destinados a las mascarillas, si están publicados o no. Lo digo en cuanto al mantra de la implacabilidad, ¿no?, y la colaboración y la ejemplaridad. Ejemplaridad. Bueno, veremos a ver lo que pasa con una presidenta del Congreso que parece que estaba afirmando cosas que no debía. Vamos a ver el siguiente, digamos, nivel de ejemplaridad. Vamos a ver todos los, digamos, las empalizadas para proteger a Pedro Sánchez que el caso Ábalos va a seguir haciendo. Hombre, yo pienso que el señor Ábalos pues tiene una baza importante con el aforamiento, porque al ministro de Justicia, estábamos el otro día en el Congreso, se le escapó que el señor Ábalos todavía no estaba en la investigación, o sea que algo podemos ver en los próximos días. Y bueno, pues respecto un poco a las manifestaciones de la compañera, yo no sé si ese mantra de la falta de enriquecimiento personal es porque los quiere hacer un poquito menos delincuentes, porque un condenado es un delincuente. Eso que no se llevaron algo de su casa los hace un poquito menos delincuentes de lo que son, porque en el fondo la malversación es tan grave como casi llevarse el dinero a su casa. Entonces, vamos a poner, es que no puede haber corrupción buena si lo hago yo, corrupción mala si lo hacen los otros. Corrupción es mala en todos los casos, pero por favor, es que aquí seguimos en ese discurso. Yo por incidir en la pedagogía, como hay que ser pedagógicos, los señores que están condenados son delincuentes y hicieron malversación, hicieron prevaricación, hicieron muchas más cosas, y además los hicieron de forma un poco chusca, que ha dicho antes otro interviniente, con destinos un poco de diferentes tonos. Entonces vamos a dejar de ir blanqueando las cosas que han pasado tan graves en esta comunidad autónoma, y vamos a ver lo que nos depara en las próximas semanas la instrucción del caso, que nos podemos llevar el caso Ábalos, que en el fondo corremos que puede ser el caso Sánchez dentro de poco. Gonzalo. Yo creo que esta puesta en escena, teatrillo, de Ábalos, lo más interesante no es lo que dice, sino lo que no se dice. Koldo ahora mismo parece que es el cabecilla de algo, cosa absolutamente imposible de creer a la vista de su propio currículum. No parece que sea una persona con el perfil de encabezar pues una red de la que se trata esta, ¿no? Entonces, Ábalos cae porque Koldo era su hombre de confianza. Claro, y ahora vengo yo. Es muy interesante lo que no se dice. Ábalos era el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Si Ábalos cae porque Koldo era su hombre de confianza, evidentemente tiene que caer Pedro Sánchez. Pero es que es más. Evidentemente las cuestiones internas de cada partido, ahí lo que el PSOE haga en cuanto a militancia o suspensión cautelar, evidentemente no voy a entrar. Es una cuestión interna y no me compete a mí. Pero hombre, sí me llama la atención que un señor que no está incluido en la investigación, parece ser que de momento no sabemos al final quién va a terminar incluido, hayan sido tan implacables, suspendiéndolo de militancia en forma cautelar, cuando hay indicios aún mayores en el caso de Armengol, porque consta que certificó que unas mascarillas no eran válidas y 4 meses después, por arte de Billy Birloque, no solo eran válidas, sino que además propició con otras certificaciones la llegada de fondos europeos para la compra de unas mascarillas que 4 meses antes, según el propio gobierno de Baleares, no eran válidas, sanitariamente hablando. Eso es un indicio. Efectivamente, luego los jueces tendrán su trabajo para valorar si es una cuestión administrativa, una cuestión penal o una cuestión irrelevante. Pero lo cierto es verdad es que Ábalos, en principio de todo lo que se ha puesto en conocimiento, lo único que se le puede achacar es que era persona de confianza de Koldo. Sin embargo, Armengol consta que ha firmado documentos ciertamente contradictorios entre sí y, sin embargo, no conocemos que haya sido suspendida militancia, ni apercibida de dimisión, ni nada de nada. Por tanto, yo creo que aquí es más interesante lo que se calla que lo que se dice.
Y con un detalle, perdón, es la tercera, Armengol es la tercera autoridad del Estado. En el ranking, digamos en el escalafón, está Su Majestad el Rey, el presidente del Gobierno y la presidenta de las Cortes. De ahí que proporcionalmente lo que se puede ver en los próximos días puede afectar a la tercera institución del Estado. Y eso es una cosa para que el Partido Socialista vaya reflexionando, porque creo que nos vamos a ver abocados a alguna cuestión de esta próximamente. Yo Trini, tengo que contestar. Un momentito, nos vamos a publicidad, unos minutos, y contesta Trini enseguida, que tienen ganas. Bueno. El caso Koldo y la supuesta vinculación de Ábalos ha centrado el debate político durante toda la semana, y aquí también en el Catalejo intervenían los representantes del Partido Popular y Vox, y se quedaba a las puertas de contestar Trinidad Zargota del Partido Socialista. Trini. Bueno, gracias, Ana. Si Ábalos dimite, o sea, si a Ábalos se le pide la dimisión, malo. Si no se le hubiera pedido la dimisión, también sería malo. Es decir, el posicionamiento de en este caso de la derecha y la extrema derecha juntitas, ese mismo posicionamiento. Y se hubiera hecho la lectura parecida. Belmonte, amigo, Belmonte, compañero, haces una defensa con una dignidad de la corrupción, de cómo somos malos, de cómo... Y yo te he dicho desde el principio que es que tienes dos varas de medir. Una para ti y los tuyos, y otra uno para los casos del Partido Popular y otro para el PSOE. Porque yo quiero recordar, ¿por qué cayó Casado? Porque se atrevió a preguntar, a hacer una pregunta sobre qué pasaba con el caso de Mascarilla en Madrid, hermano de presidenta. Que los jueces han dicho que no había nada. Así, bueno, donde los jueces han dicho que no había nada. Sí, porque ya ha terminado el proceso. Pues yo lo único que te digo es que para tus manifestaciones, que por lo visto son de juez, son de, yo de todavía juez no he podido, de sentencia, no, para nada. Para esas manifestaciones habrá que ver cómo transcurre todo el procedimiento. En cualquier caso, yo vuelvo a repetir, colaboración con la justicia, sin ruptura de ordenadores, ni eliminación de pruebas, como ha hecho el Partido Popular, como hizo el Partido Popular. Colaboración absoluta, ejemplaridad y transparencia. Y evidentemente, implacable contra la corrupción. Ni por un euro, ni por dos. Estáis hablando ya los dos de Armengol, de a ver dónde llega, a ver dónde no llega. Eso es lo que os interesa políticamente, para intentar, como desde que se produjo en este caso la votación para que Sánchez fuera presidente, desde ese preciso momento, como no asumís que se pueda gobernar desde un gobierno progresista, en este caso de izquierda, no lo asumís, estáis intentando derribar al gobierno utilizando todos y cada uno de las estrategias, de los mantras, de todo lo que llega a vuestra mano para esparcir e intentar, como digo, hacer caer al gobierno. Yo lo que os digo que el gobierno está fuerte, que el gobierno es respetuoso con la justicia, que el gobierno va a seguir trabajando para mejorar la vida de la gente, y que en esa nos encontramos. Y que dejemos a los jueces y a las juezas hacer su trabajo. Eso está bien. Hombre, eso está bien. La cuestión, una cosa, pero es que un momentito, es que ha dicho que yo he hecho una defensa de la corrupción. No, por ahí no.
O sea, no, vamos, si no, porque no, una defensa, te he dicho que tiene de la 2 corrupción. varas de medir. No, yo no estoy diciendo que haga intento una defensa todavía, de la no soy juez, pero de momento del oído me manejo algo. No. La cuestión, de medir. al gobierno no tenemos ningún interés, en hacer de este caso, no existe. El gobierno se derriba solo, porque se derriba a sí mismo con sus actuaciones. ¿Y por qué también hay cierta escándalo? Porque se ha hecho, y es lo más grave, con mascarillas, con material sanitario, en la pandemia, negociando con eso, que no estamos hablando de pipas, ni de frutos secos, ni de caramelos, estamos hablando en un momento donde la gente estaba confinada y hay alguien utilizar el sufrimiento ajeno para la corrupción, claro que sí, utilizarlo de la trama que se está investigando ahora. De la gente. Pero tú qué te crees? Hombre, y la presidenta del Congreso que firmó que las cosas estaban bien hechas cuando antes estaban mal hechas, y eso lo hacemos nosotros. Creo que denunció, ¿verdad? Lo hacemos nosotros, que lo hacemos nosotros, eso no. Creo que denunció. Y después avaló lo que se hacía. Después se ha dejado morir el expediente por parte del gobierno que está en Baleares. Ahora la culpa es del Partido Popular que llegó hace 2 días al gobierno. Y lo que sé es que Armengol denunció el Estado y que el expediente se ha dejado morir, caducar, y firmó después que las cosas estaban bien hechas. En el Parlamento. Estaban bien hechas. O sea que vamos a ver la ejemplaridad donde llega. Si está en el Parlamento no denunció. Si esto es muy fácil. En el Parlamento Balear. Esto es muy fácil. A medida que avance la investigación, algunas personas tendrán que dar explicaciones. Ahí esperamos la ejemplaridad del Partido Socialista, igual que ha sido con el señor Ábalos, con otras personas que pueden estar. Cuidado, que estamos hablando también de a lo mejor, puede ser, que yo no soy juez, yo estoy leyendo lo que está pasando en la instrucción. Hay ministros del Gobierno de España. Sí, como, entonces, como en todo caso, Trini, y utilizando el sufrimiento ajeno, utilizando el sufrimiento ajeno con mascarilla en pandemia. Como el señor presidente de Caja Madrid. No, pero Trini ha dicho una cosa muy interesante. De Caja Madrid era Pedro Sánchez. Eso sí estaba. Creo que Trini ha dicho una cosa en la que estoy muy de acuerdo. Ahora sí, hay que dejar trabajar a los jueces. Pero sería interesante que se lo digáis a vuestros socios de gobierno, porque son los que se dedican a señalar a jueces en el Congreso de los Diputados, y sois vosotros los que, junto con toda esa playa de socios altamente desaconsejables, los que están promulgando leyes en donde hablan de lawfare. Es que somos el Partido Socialista que gobierna en España, junto con sus socios, y lawfare es, según me guste la sentencia o no, pues será una sentencia válida, una sentencia inválida. Por tanto, no puede venir alguien del Partido Socialista a decir que dejemos trabajar a los jueces. Punto 1. Punto 2. ¿Cómo? Hombre, claro. Que yo no voy a poder decir que deje trabajar a los jueces. Hombre, representando al Partido Socialista. Totalmente la sentencia, aunque pero puede ser que pero no díselo las, a tus compañeros. Que no las pero comparta. Díselo a tus compañeros, que son los que señalan a jueces en el Congreso. Hay movimientos muy entonces, casuales, pero en todo caso, en Trini, fechas. Hay movimientos muy causales en fechas determinadas. Si me permites, te sigo hablando. Te sigo hablando. Pero de todas maneras, evidentemente no somos jueces, pero eso no nos impide opinar sobre presuntos casos de corrupción. Siempre hay que poner la palabra presunto, ¿vale? ¿Esta es la primera vez que la utiliza? No, es que no he hablado de corrupción. No lo digo a ti, que se utiliza. Pero en todo caso, entenderás, Trini, que esto es un tema que despierta interés, la prensa se hace eco, nos llaman aquí para hablar de este tema, por tanto tenemos que opinar. Como podemos opinar también de lo que nos hemos desayunado esta mañana, del rescate de Air Europa, dependiente casualmente del Ministerio de Ábalos, en donde resulta que se adjudica un rescate a una aerolínea que no era imprescindible, a través de una empresa que no cumplía los requisitos para poder tramitarla. Eso no sé qué es, pero es raro. De la misma forma que es raro lo de Armengol. De la misma forma que es raro también, a lo mejor es un crack en los negocios, que el marido de Armengol facturaba 0 euros y desde que Armengol fue presidenta pasó en un tiempo récord a facturar 4,2 millones de euros. Hombre, pues a lo mejor este hombre lo que habría que hacerlo es ministro de Economía. O que también es raro, y no digo que sea nada, pero también es raro, oye, que resulta que el comisionista del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transporte, y el señor Hidalgo, pues se reunían con la mujer del presidente para trasladarle la línea de negocio, que la línea de negocio resulta que al final confluye en Coldo. Tenemos que hablar de estas cosas, a la gente le interesa.
Y lo que desde luego le interesa a la gente es vivir. Y para vivir, lo último que podemos hacer es confiar en un gobierno que ampara la corrupción, que indulta a los delincuentes y que se respalda y se hace respaldar, como digo antes, por unos socios absolutamente desaconsejables, enemigos de España, herederos del terrorista y condenados. Y lo que es peor, dependiendo de un señor que vive en Waterloo, que no sé por qué se fugó, o mejor dicho, si es que lo dejaron fugar, el señor que ahora está imputado por terrorismo. Y ese señor es el que le está marcando la política a Pedro Sánchez. Es así de triste, ese es el gobierno que tenemos. Por supuesto que salió así de las urnas, pero eso no impide que nos quejemos, que denunciemos y que pongamos las cosas claras cuando hay que ponerlas. La primera cuestión para dejar trabajar a los jueces es no amnistiar a los presuntos delincuentes. Bueno, verá, la amnistía no está todavía encima de la mesa, no está terminada. No. Tendremos que ver cuál es el documento que sale de ahí. En nombre de España la pidió Pedro Sánchez. Hiciste una amnistía En nombre de fiscal España la pidió Pedro Sánchez. También si está económicos, si está tramitada. donde ahí sí que se blanquearon a un montón. A la gente le puede interesar, yo estoy convencida que a la gente le interesa esto, hasta cierto punto, porque algunas veces yo creo que puede llegar a una fatiga extrema. A la gente le interesa, dice, no, este gobierno, a la gente le interesa todas las cosas que hace este gobierno, claro que le interesa. Si se sube el salario mínimo interprofesional, si se suben las pensiones, si se da cobertura de abonos gratuitos en cercanías, en rodalías, en media distancia, 50% de avance, si se ponen en marcha medidas para que no se afecte, para que las personas vulnerables no sean desahuciadas, si se ponen medidas para que se hacen leyes para intentar que haya una paridad en los ámbitos de dirección, es decir, si es que este gobierno de lo único que se ocupa es de fomentar del empleo y de los derechos y de la gente, 783.000 personas, empleos más que en el 2023 que en el año anterior. Estamos hablando de 21 millones de personas dadas de alta a la seguridad social. Estamos hablando que el paro juvenil, que es muy importante, el paro de los jóvenes, del 50% ha caído prácticamente hacia la mitad, que el paro global ha caído al 11%, que somos una economía que crece mayor que la media de Europa. Esos son frutos de políticas del gobierno, que hemos batido récord con 85 millones de personas que han venido a visitar nuestro país, que es variado, plural e inmenso y rico. Todo eso sale de las políticas del gobierno y de eso no se habla en esta mesa. Sí, yo hablo ahora. De eso no se habla en esta mesa. Del IVA de la luz también podemos hablar, que va a subir claro ahora. Que podemos hablar. Que lo va a subir Pedro Sánchez la semana que viene. Perdona, lo subió Rajoy. Lo puso en el 21. Después con el tema con el problema que ha habido de la luz se bajó al 0 y ahora sube al 10, que no al 21. Por lo tanto, pero tú sigues diciendo que sube. 11 puntos por debajo de como lo dejó Mariano Rajoy. Solamente pido un favor. No. Pido un favor. Habéis votado en contra de todas y cada una de las medidas sociales que se han llevado al Parlamento. De todas las medidas que favorecen a Pedro Sánchez para ser presidente. Que se han llevado al Parlamento. No, para nada. De todos los decretos que amparaban todas estas leyes. Habéis votado en contra del salario mínimo, habéis votado en contra de las pensiones, habéis votado en contra de todo lo que significa... El tema del campo votáis juntos, de todo lo que significa... Los avances sociales, los tractores están en la calle porque todo va muy bien, ¿no? Va todo tan bien que los tractores y los agricultores están en la calle y están deseando que el ministro lo reciba. Hombre, por favor, de verdad, es que voy a hacer una comparación un poco, voy a hacer una comparación justa, pero los 11 comisarios que hay en la Unión Europea, todos son del Partido Popular y de extrema derecha. Vamos a ver. Los agricultores han salido porque todo va muy bien. Pero si estáis votando todo va muy bien y salen a la calle a felicitar al gobierno de lo bien que lo hace. Mira, los agricultores merecen todo mi respeto. Pues escucharles. Todo, claro que se le escucha. El ministro Plana, otra cosa no sé si tiene que el hombre... Y de vez en cuando alguna medida que merezca la pena. Claro que hay medidas. Medidas que hay que pelear en Europa. Medidas que hay que pelear en Europa. Que si de 1986 al 2023 han llegado aquí 240.000 millones de fondos europeos y ahora desde el 2000
21 hasta 2026, más de 170.000 millones, más los 35.000 de fondos extraordinarios, eso es bueno. Eso es muy bueno que llene de Europa, pero eso trae consigo unas consecuencias, y es que hay unas leyes, unas directivas que se hacen en el Parlamento Europeo, por cierto, donde tenéis mayoría, e insisto, ya que ha sacado Agricultura, los 11 comisarios que han habido desde que yo tengo uso de razón, los 11 comisarios son de derechas, no son de izquierda. Pero si es bueno que venga dinero de Europa, también tiene su parte de corresponsabilidad, que es aplicar y salen a la calle por eso. Es el país de las maravillas de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez tiene que dejar de vivir en el país de las maravillas, porque ya no le quedan conejos en la chistera. Tú sabes igual que yo que en el campo, en el sector primario, tiene que realizarse una transformación. Ahora le llaman transformación a no poder vivir. Sí, una revolución industrial como la hubo en su tiempo con las máquinas aquellas que servían donde la gente tiraba. Si el Partido Socialista y el Partido Popular están votando lo mismo en Europa. No, el Partido Popular está apoyando a los agricultores y los agricultores. Estáis votando lo mismo en Europa. El ministro creo que es del Partido Popular. La causa de la protesta, va a haber una transformación como lo vimos en la revolución industrial. La causa viene de las normativas europeas que votáis juntos, Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, a ver, y como hay problemas climáticos y hay mucha sequía, hay que adaptarse, hay que fomentar otro tipo de agricultura, que yo estoy con los agricultores, que hay que darle el tiempo suficiente para que, y vuelvo a utilizar eso por deformación profesional, Belmonte, el tema de la pedagogía. No se puede hacer los cambios de la noche a la mañana. Pero ese cambio los cambios tienen que llevar una línea en el tiempo para que se produzca esa transformación. Ese cambio que dice, ese cambio que dice Trini, eso depende, es política europea del Monte. No confunda la ciudadanía. Todo lo que no es bueno para el gobierno de Pedro Sánchez no es culpa de Pedro Sánchez. Es política europea. Vamos a ver. Yo no sé si ese cambio que dice Trini que tiene que cambiar en el campo pasa por cargar de aranceles a nuestro sector primario y regar de millones a la competencia marroquí, donde se están dando muchísimo dinero para plantaciones de olivos, para naranjas. Perdona, es que me he perdido. En todo caso, Trini, pasa que esos millones que se están llevando vosotros sabréis, los dos partidos que votáis juntos estas cosas en el Parlamento Europeo. Explícamelo, por favor. Pero de todas maneras, Trini, estoy contigo en que no se están poniendo encima de la mesa las cosas que verdaderamente le preocupan a los ciudadanos que nos pueden ver hoy. Pero te han faltado unas pocas. Te han faltado que los sevillanos los ciudadanos, como yo vengo del Ayuntamiento de Sevilla, los ciudadanos más que preocuparles si la economía crece o decrece, si el salario mínimo interprofesional sube o no, porque por cierto, si el salario mínimo tiene que subir, ¿por qué no lo subimos a 3.000 euros? En fin, me parece que hacer demagogia con el salario mínimo es perjudicial para los propios trabajadores. A lo que a la gente le preocupa es que no llega a fin de mes, que con este gobierno se están batiendo los récords del precio de la luz, que el IVA, pudiéndose bajar, decían que no se podía, y al final Europa tuvo que venir y decir, claro que se puede bajar, y con la cara colorada tuvieron que bajar. Cuando se están batiendo récords del precio del agua. Por cierto, en Sevilla, votando el Partido Socialista junto con el Partido Popular, subidón del precio del agua. En donde se están batiendo récords del precio del alquiler. Por mucho que ustedes digan que traen una ley para regular el tema del alquiler, ¿qué ha sucedido? Se ha disminuido la oferta y han aumentado los precios. Por cierto, hoy hemos desayunado también con una noticia que precisamente en Argentina han hecho lo contrario. Milei ha desregulado el mercado de alquiler y ¿qué ha pasado? ¡Oh, sorpresa! Se ha duplicado la oferta del mercado de alquiler y se han reducido los precios ya, para empezar a hablar, un 20%. Claro, si es que ustedes no tienen que meterse donde no saben. Además, tienen ustedes también, que esto le preocupa a la gente, el IPC desbocado. Ya la gente, muchas veces, muchas familias, por desgracia, tienen que elegir si llenar la nevera o pagar la luz. Y eso es cosa del Partido Socialista que gobierna en España. También habría que hablar de la retirada masiva de bonificaciones fiscales, de las subidas tributarias que este gobierno nos está propiciando a todos. Pregúntale a los autónomos, al comerciante que está abriendo su persiana esta mañana, si está más contento o menos contento con la sangría absoluta de cotizaciones, pues si tiene empleados que están subiendo desbocadamente y los tributos que no paran de subir. Es imposible emprender en España y todo eso forma parte de un marco normativo que la izquierda trae siempre. Pero si es que además siempre es lo mismo. Vamos a tirar de estadística. Por suerte tenemos ya bastantes años de democracia. No hay más que mirar la línea del desempleo, que casualmente
siempre se desboca cuando gobierna la izquierda. Y últimamente, con un Partido Popular que está más preocupado de acercarse a esa izquierda que otra cosa, pues también estamos pagando ese precio. Por tanto, ¿temas importantes que le preocupan a los ciudadanos? Claro que sí. El precio de la luz, el precio del agua, el IPC, los impuestos que suben y todo eso, ¿de quién depende? Del gobierno de España. Aunque yo sí quiero, un momentito, por introducir otra cuestión, ¿no? Porque puede que se acabe la intervención y no se pueda. Yo sí quiero hacer un llamamiento al Partido Socialista. Y se lo quiero hacer porque aquí hay personas del Partido Socialista y el Partido Socialista andaluz en un momento determinado. Y además, aprovechando que la compañera, la colega, ha querido establecer un poco su trayectoria amplia y súper reconocida, ¿no? en la política local. Que defiendan a Andalucía. Que cuando el Gobierno de España cede competencias a Cataluña, presupuesto, dinero, cuando ahora negocie, incluso la igualdad, porque hay delincuentes de primera y delincuentes de segunda, porque delincuentes de primera en Cataluña se amnistían, que defiendan a los andaluces, que lo expliquen y que vayan a los pueblos, a las ciudades, a los municipios, a decir que por qué el Partido Socialista está privilegiando a unos españoles sobre otros y sobre todo no defiende a Andalucía. Esa igualdad, porque desde Andalucía se defiende la igualdad de todos y parece que el PSOE se ha olvidado de la igualdad de los andaluces para privilegiar a un señor que está en la Moncloa. Y eso es una cosa que yo le pido al Partido Socialista de Andalucía, para que sea capaz de poder explicarlo, el por qué y por qué ha cambiado de posición en un partido que decía que tenía bandera y en la igualdad de los andaluces. Y al PP también, y es una ¿no? cuestión que hay que solicitarles y hay que solicitarles urgentemente. Y al PP porque también, ¿no? quedan muchas explicaciones que dar. Y eso viene un poco a la cuestión. Rodalíes, ¿por qué se ha cedido Rodalíes a Cataluña? ¿Está el Partido Socialista de Andalucía de acuerdo con eso? Todo. Y una última reflexión. El gobierno de Pedro Sánchez, claro que es legítimo, tiene una mayoría parlamentaria. Pero el otro día se le escapó al ministro Bolaños una cuestión que a mí me llamó a la reflexión y quería compartir. Él dijo una pregunta parlamentaria. Claro, es que no gobernar es perder. Y me llamó la atención, estábamos allí además los dos, creo. Claro, el único motivo, la única visión, el único propósito, el único fin del PSOE es gobernar. Y no hacer las cosas bien. No, los partidos políticos están para proponer un proyecto político y hacer el bien a la sociedad. No para gobernar a costa de todo. Por eso da la amnistía, porque su único propósito es gobernar, resistir e insistir en su proyecto. Esa es una cuestión. Pero bueno, eso es una reflexión personal, más personal sobre lo que yo pude oír el otro día en el Congreso de los Diputados. Pero el ruego al Partido Socialista de Andalucía, al señor Espada, a los señores Cuadros, defiendan a Andalucía, porque Andalucía va a seguir siendo agraviada por Pedro Sánchez y solamente tiene a Juanma Moreno que la defienda. Eso no es verdad. Es verdad, Eso tiene no razón es Trini, verdad. no es verdad. Eso no es absolutamente verdad para nada. Por cierto, tanto que decís que defendéis a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ¿tú le quieres explicar a los ayuntamientos andaluces? Bueno, yo creo que este programa se ve en más sitios, ¿no? Pero ¿cómo explicáis a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas votar en contra del objetivo de déficit? ¿Cómo lo votáis? ¿Cómo se lo explicáis? ¿Cómo se lo explicáis a Juan Ávila aquí en Carmona? ¿4.500 millones menos? Por cierto, Juan puede estar muy tranquilo, porque de momento esto salió para adelante en el Congreso ayer, pero sin el voto del Partido Popular. La defensa de Andalucía, yo te voy a decir una cosa, yo soy andaluza 100%, y de la Rinconada también, sevillana y andaluza. No es verdad que Pedro Sánchez esté discriminando a Andalucía, Por favor, que si Moreno Bonilla quiere tener la gestión para Andalucía de la cercanía, que la pida, sí creo que la puede pedir porque está recogido en el estatuto, creo, ¿eh? Lo mismo me puedo equivocar porque, como digo, hay cosas que evidentemente eso es el agravio es continuo. No, señor. No. Sí, es Soléis continuo. explicar 29.000 millones para Cataluña. Bueno, los mismos El dineros precio del sillón que de Pedro creo Sánchez. que son más, pero si es que Moreno Bonilla, si es que la comunidad andaluza puede
pedir esos fondos también, y tú lo sabes. El problema es que hay que trabajar. El problema es que no se los dan. No, el problema es que son 1.400 eso no es verdad, no ha salido la convocatoria, que no ha salido la convocatoria, que no ha salido la convocatoria, que no ha salido la convocatoria para esos fondos de los que vosotros vendéis el desequilibrio con Cataluña. Hombre. No, es verdad. Por lo tanto, si no es verdad, es mentira. Hay una convocatoria. Que María Jesús Montero tampoco cerró el hospital militar en Sevilla. Con ese discurso. Bueno, y vosotros la habéis abierto con los profesionales de Virgen de Rocío, que es como hacéis vosotros las cosas. Vosotros la habéis abierto con los profesionales y las profesionales del Virgen de Rocío. 15 años que estuvo cerrado. Bueno, 2 años lleva mi marido esperando una operación, y el otro día dije yo que ella lo vio el tiempo que el recorrido mío hacia una situación grave, porque ella leyó también que ponía grave, que se inició en el 21 y que se ha terminado en octubre del 23. 2 años largos y pico. Y 5 hospitales más en Andalucía. Y 5 hospitales, uno por año. Sí, pero las urgencias de los pueblos cerradas. Las urgencias de los pueblos cerradas. Las urgencias de 24 horas cerradas. Antes de la aprovechasteis la pandemia para hacer ideología. Aprovechasteis la pandemia para hacer ideología. Y tendremos una mejor sanidad. Pero no tenemos una ministra de Sanidad que está haciendo política con la sanidad. Y no hay que hacer política sanitaria. Sí. No, y los hospitales cerrados. Calma. Y los hospitales cerrados del PSOE y los hospitales abiertos del PP y de Juanma Moreno. No se van a enterar. Es verdad. Pero hay una cosa que tenemos que decir. Es verdad que tiene razón en una cosa y Rafa en otra. Porque los dos cuentan medias verdades. Y lo cierto y verdad es que aquí tenemos a 2 diputados por la provincia de Sevilla y están callando lo más importante, que yo sí voy a decir, que la provincia de Sevilla es la más infrafinanciada en financiación, en infraestructuras, los últimos 38 años. Por eso decía Trini una verdad. Esto, lo que dice Rafa no es verdad, claro, no es verdad, porque la provincia más infrafinanciada en materia de infraestructura es la provincia que ellos tienen que defender, bajo gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Por tanto, creo que en esta cuestión más vale que los dos guarden un prudente silencio o reivindiquen, defendiendo la provincia que representan, lo que verdaderamente necesitamos en Sevilla. ¿O es que no es verdad que ni Partido Socialista ni Partido Popular han acabado con el cierre de la S40? ¿O es que no es verdad que ni Partido Socialista ni Partido Popular han financiado la conexión ferroviaria del aeropuerto de Sevilla con la estación de Santa Justa, única capital de Europa que no tiene conectado por esa vía el aeropuerto y la estación de tren? ¿O es que no es verdad que ni gobiernos del Partido Popular ni del Partido Socialista han, no digo, voy a decir completado, al menos iniciado el metro de la ciudad de Sevilla, ahora que nos estamos conformando con el que están empezando las obras de un tramo de una línea? No, la provincia de Sevilla tiene mucho que exigirles tanto a Partido Socialista como a Partido Popular, y estos son hechos puramente objetivos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida. Volvemos en el Catalejo en esta noche de viernes y 100 días han pasado ya del gobierno de Pedro Sánchez en coalición con Sumar. Balance que ya ha iniciado Trini esta noche aquí, bueno, pues destacando algunas de las políticas sociales que ha llevado a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues yo primero me gustaría pedir disculpas a la audiencia porque no soy muy dada a esos enfrentamientos mientras uno está hablando, porque es que entonces que esto se parece un garigay, pero evidentemente cuando se me nombra a la sanidad y a la defensa de Andalucía, pues la verdad es que me eres de sangre caliente tú, No, me enervo muchísimo porque no es verdad, porque es que la sanidad andaluza está
cayendo hacia atrás lo infinito, falta de financiación, centros que se nos dijeron en la pandemia que se iban a cerrar para hacer la doble vía en otros la doble vía de asistencia en otros lugares, y que fue entendible, pero que se entendía que tras la pandemia pues que iban a regresar esas urgencias de 24 horas a los municipios, y no es así. Y entonces, pues claro, me pongo muy enervada porque las citas, las operaciones, pues no somos capaces, y eso no somos capaces de, los que creemos en la sanidad pública y estamos en la sanidad pública, pues no somos capaces de que se nos atiendan. Ana, y eso es así. Y tú vas a pedir una cita y tardas más de 4 semanas, que eso es así, y tú tienes unas operaciones que hacerte y se tarda más de 2 años y medio, y es que eso no puede ser, Aparte, es verdad que yo he introducido una serie de cuestiones, ¿no? Y entre ellas, pues, los objetivos más claros del Gobierno, que sabéis todos cuáles son, porque nos involucramos muchísimo en ello, que es el tema de los derechos de las personas. Es súper importante seguir avanzando en ampliar esos derechos de ciudadanía. En el ámbito de las políticas económicas, pues es quizás una de las señas más identitarias, ¿no? La derecha siempre ha dicho, no, es que la gente de izquierda no sabe llevar la economía. Pues mira, aquí están los datos económicos, y los datos matan el relato, pues porque lo he dicho antes, hemos bajado en el desempleo hasta llegar a un 11,7%, Gonzalo, un 11,7%, que no son los peores datos de la historia, que todo lo contrario, que vamos por el camino adecuado, que en el tema del crecimiento económico vamos por delante de economías europeas muy significativas, que se están dando pasos en el ámbito, pues, de determinadas leyes fundamentales, como la ley del desperdicio alimentario, mirando al futuro en esa profundización sobre nuestros residuos que nos matan, que es que nos van a cubrir. Hay que hacer una buena gestión de esos residuos con la incorporación al reciclaje, y también el quinto contenedor, para la orgánica. Se ha subido el salario mínimo interprofesional, que yo creo que es fundamental, porque ese salario mínimo interprofesional que se ha puesto, que ahora está en 1.134 euros, que a Gonzalo le parecen pocos, que podrían ser 3.000, yo también lo digo, pero es que entonces estaríamos hablando de superar a muchos de los sueldos medios que hay en nuestro país. 1.134 euros significa un 54%, y habrá que seguir avanzando, igual que habrá que seguir avanzando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en los distintos ámbitos para conseguir un sueldo más importante, un sueldo más importante. Se han rebajado las restricciones del IRPF. Decía antes que el salario mínimo era muy importante, pues porque nos sirve, por ejemplo, para regular, para aplicarlo, pues en muchos oficios que casi siempre son de mujeres, por aquello que las mujeres somos las que cuidamos, las que se dedican normalmente a trabajar en las casas, ¿no? En las casas de otras personas, haciendo las labores del hogar, y que tienen que tener un sueldo que les permita vivir, y este sueldo mínimo interprofesional nos sirve también para el tema de la hostelería, nos sirve también para muchas partes de servicio, y eso permite, pues, que haya que aplicar, que se suban los sueldos, que seguiremos profundizando. Gonzalo, a ver qué vota tu grupo cuando lo llevemos la próxima vez, para seguir avanzando en ese sentido. Con respecto a ese salario mínimo, ha hecho que el límite con las declaraciones de IRPF, pues, se suba, y entren más personas en el segmento que no tiene que realizar la declaración de la renta, y bueno, en definitiva se están haciendo muchos avances, la suspensión de los desahucios para hogares que están
en segmentos vulnerables, sin alternativa habitacional. Yo creo que estamos dando pasos muy positivos. Decía antes, 2 millones de usuarios y usuarias de abonos para el cercanía, para los rodalíes y para la media distancia el 50% en Aván. Es un dato muy significativo, igual que es muy significativo, y lo vuelvo a repetir, haber llegado a las cifras récord de 85 millones de turistas, de personas que eligen nuestro país, nuestro maravilloso país, en toda su pluralidad, en toda su diversidad. ¿También es mérito del PSOE eso? Hombre, por favor. Bueno, claro que es mérito. Si Pedro Sánchez construyó la mezquita del Gordo. Perdona, yo estoy y el dando... Alcázar de Sevilla. Bueno, el Alcázar... Seamos serios. El Alcázar fue hecho en una época donde aquí vivía... Sánchez, era muy diversa también, ¿no? donde vivían varias culturas que se merecen un respeto. No, posiblemente yo me alegro que los compañeros se tomen a broma. Yo no me tomo a broma, yo me parece que son datos bastante serios que hacen que los datos maten al relato, y evidentemente si se producen acciones que van orientadas al fomento y a la ayuda y al estar al lado del mundo empresarial, porque tenemos que estar al lado de los trabajadores y las trabajadoras, pero también del mundo empresarial, y sabéis que se está, pues yo creo que en estos 100 días hemos hecho pues bueno, todo esto que parece que es un huevo que se echa a freír, pero que no es nada de eso, aparte de trabajar muy directamente con el mundo de la agricultura para intentar hacer que esos procesos que tanto le duele la cabeza y buscan ayuda para poder hacer las cosas en condiciones, para poder hacer esa transformación en condiciones, pues nos han ocupado en todos estos 100 días, independientemente de las acciones en política exterior, que son súper importantes, porque hay conflictos muy desoladores y que todos los días nos merendamos. Se va a terminar con las el programa. Imágenes. Sí, es verdad. Que el balance bueno, lo tenemos que hacer los tres. fíjate todas las cosas que fíjate todas las cosas que se han hecho. Fíjate. No, yo es que no sé, es que no, pues tú me cortas y ya está, me paro ahí y después sigo con la retaíla. Bueno, no sé si vamos a ver la columna de opinión de Ezequiel García, que va precisamente sobre este balance de los 100 días de gobierno. Adelante. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, tras 100 días de gobierno creo que ya es hora de hacer un balance un poco más exhaustivo de lo que realmente implica estos 100 días de gobierno de Pedro Sánchez en coalición con Sumar. Podemos hablar que se ha legislado poco, se ha hecho poca política, se ha gobernado poco y hay demasiado ruido. Hay excesivo ruido alrededor de todo. Llevamos prácticamente 3 meses con un monotema, que es la amnistía y todo lo que está relacionado, y ahora en los últimos días con el famoso caso Coldo. Del caso Coldo ya hablarán los contertulios, pero sí quiero decir algo. Ante un caso de corrupción ya la historia nos ha dicho que mejor esperar a que todos y cada uno de los actores implicados hagan su trabajo. Policías, fiscales, jueces y periodistas. Y cuando digo periodistas, quiero tomar hoy aquí una frase de Álvaro Nieto, director de The Objective, que decía en una tertulia de televisión esta semana que van a ir sacando cosas que si hacen su trabajo bien y veraz y no coartando la libertad como hizo el Partido Socialista o el director de comunicación del Partido Socialista con el programa de Risto Mejide en 4, nos helarán la sangre, sacaremos cosas que nos helarán la sangre. ¿Qué cosas? No lo sabemos, pero vamos a dejar a cada uno de los actores hacer su trabajo. Y sobre todo porque tenemos 2 experiencias, los 2 grandes partidos que creo que nos han dado lecciones de saber esperar y evitar lanzar los tanques a la calle. Una fueron la trama Gürtel del Partido Popular y la otra, por supuesto, el caso de los ERE en Andalucía, que sigue todavía en los juzgados después de 14 años, ¿no? Entonces, creo que estos 2 grandes casos nos han dejado esas enseñanzas de vamos a esperar, vamos a dejar a que cada uno de los actores haga su trabajo y vea. Pero es que es cierto que en 100 años hay demasiado ruido y muy poca política. Y los ciudadanos seguimos esperando grandes medidas.
Hoy estrenamos, de hecho, ya un nuevo IVA y pagaremos más por la luz. Y la cesta está como está. Yo no sé en qué mundo se vive, pero la cesta está como está. Y los ciudadanos necesitamos acciones. Bueno, pues ahí teníamos el balance de Ezequiel y nos estamos quedando casi sin tiempo en el programa de hoy. Para ir finalizando, balance de los 100 días de gobierno por parte del Partido Popular. Bien, pues mientras el PSOE y Pedro Sánchez están en el país de las maravillas, después está la España real. ¿Qué nos dice la España real? Que el escándalo de hoy tapa el escándalo de ayer, que el gobierno de Pedro Sánchez fomenta la desigualdad entre los españoles, la jurídica, la legal, la económica. Pues aquí no se ha hablado de perdonar la deuda, el perdón de la deuda a Cataluña, que también tiene que defender Andalucía. Mucha más a Cataluña, mucha más. Pero seguimos. Las cesiones a los separatistas, las cesiones a los independentistas, la debilidad del gobierno que se ha visto evidente en el Congreso de los Diputados en cada votación, es un gobierno débil y preso de actores que no están en el Congreso de los Diputados. La inflación, la ralentización económica, la debilidad económica, el IVA que sube y sobre todo una falta total y absoluta de conexión con la realidad de la calle. Porque ahora resulta que los agricultores han salido a la calle porque los comisarios de Europa son del Partido Popular, por lo visto, ¿no? Entonces, ese gobierno del país de las maravillas que quiere Pedro Sánchez, pues es el que está haciendo que los españoles cada vez son menos iguales y menos libres y con menos ventajas, incluso con menos derechos. Y es difícil hacerlo peor en 100 días, pero bueno, creo que en los siguientes 100 creo que es capaz de superarse, porque como el escándalo de hoy tapa el de ayer, pues veremos si el de mañana que nos espera, sobre todo con las revelaciones de estos últimos acontecimientos de corrupción que están saliendo. ¿Manzano? Sí, desde Vox pensamos que, por desgracia, para España, el balance que hacemos tras 100 días de gobierno es el mismo que hicimos antes de que empezara el primer día de gobierno. Lo cierto y verdad es que Pedro Sánchez solamente ha tenido una prioridad en estos 100 días, que también son la que tuvo antes y la que va a tener a continuación, que es gobernar. Mantenerse en el poder por el poder. Y para eso, lo único que ha hecho en estos 100 días es comprar y asegurarse los votos. ¿A costa de qué? A costa de la inseguridad jurídica, a costa de la igualdad, a costa de amnistiar a criminales. Veremos a ver si finalmente lo saca o no, porque cada vez piden más, claro. Los catalanes cada vez están pidiendo más y Pedro Sánchez llega el momento en que no puede dárselo. A costa de pactar en Pamplona la entrada de Bildu en el gobierno de la ciudad, los herederos de ETA, los que llevan condenados por pertenencia a banda armada, incluso condenados por delitos de terrorismo en sus listas, y que no han pedido perdón. Esos son los que el PSOE ha propiciado que entren en el gobierno de Pamplona. Lo del terrorismo con el Partido Socialista parece que tampoco queda ahí. Uno de los grandes hitos del Partido Socialista es recibir los elogios de Hamás, de una organización terrorista, posicionándose absolutamente en contra de la práctica de la totalidad de la opinión internacional. Balance en los 100 días. El campo levantado por mor del fanatismo climático impuesto por burócratas de Bruselas y por el voto conjunto de Partido Popular y Partido Socialista en Europa, que está perjudicando nuestro campo, está perjudicando nuestro sector energético también. Por cierto, que no hemos hablado de este tema, pero bueno, otro día podemos hacerlo. Y si tanto le preocupase al Partido Socialista el bienestar de nuestras familias, podría haber hecho algo en estos 100 días para recuperar la deducción por vivienda habitual, por ejemplo, en el IRPF. O podría haber bonificado a las familias numerosas. Estamos en un invierno demográfico del que poco se habla, por cierto, que las familias numerosas, entre las cuales me encuentro yo, pues cada vez tenemos menos beneficios fiscales. O, por ejemplo, podrían mantener la reducción del IVA de la luz, perdón. O, por ejemplo, podrían hacer tantísimas cosas que no hacen. ¿Por qué? Porque la única prioridad de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Trini. ¿Responde brevemente? Sí, brevemente. Voy a responder muy brevemente. Gonzalo, hay una ley de familia muy interesante que te digo que como ya está, tú pides el anteproyecto que
que está por ahí de familia y te va a alegrar en el sentido de la familia. Contra la que ya las familias numerosas se han posicionado en contra. Me toca. Se han posicionado en contra. Me Claro, pero lo digo. Se han posicionado en contra ya. Me toca. Termina, Trini. Pero es que además, ¿Empezó ella a terminar también? Belmonte, yo supongo No. que es que tú has hablado con todas las familias numerosas de No, España. pero con la Asociación Nacional Mira, sí. yo lo único que digo es, con ETA se acabó, Gonzalo, hace 10 años. Se acabó hace 10 años. ¿Sabes cuántos crímenes sin juzgar hay? Se ¿Lo sabes? acabó hace 10 años. ¿Han entregado las armas? ¿Han pedido perdón? Se acabó Hay hace muchos 10 casos años. sin juzgar. Acabó un gobierno socialista. El dolor de la víctima no se terminó, Con, Trini, por favor, con por Rubalcaba. favor. A mí no me hables de terrorismo porque yo soy de No. las que me he tenido que levantar, dejar mi niña en mi casa de meses, meterme en mi coche, mirar debajo del coche, después meterme en el coche y arrancar y después ir por la niña. Mi padre era militar, Lo ¿qué primero, me vas a a mí me contar, da Trini? igual, Mi yo- padre a era mí me militar, da igual, ¿qué me vas a que muy contar? bien, Por pero favor. que yo lo conozco de mis carnes. Si Por tú favor. te pones en ese plan, yo me tengo Por que favor. poner en este y Bueno. me vas a quitar porque no te interesa que hable yo. No te Sí, hombre. interesa es más empleo, más derecho, más convivencia. No es verdad. Que no es verdad. ¿Pero eso Y dónde? además, ¿En qué y país? otra cosa que ¿En qué es país? fundamental, no, mira los ¿En qué datos, los país? datos matan vuestro relato y es lo que os Salir a la corresponde, calle, que- Trini, salir a la calle, hablar con la pero gente. ¿dónde crees que yo vivo, chiquillo? Salir a la calle Chiquillo, pero y tú que os cuenten que no pueden pagar yo la luz, a que no una pueden llenar la concejala nevera. de un pueblo, Por favor. de 32 años en un pueblo, ¿le vas a decir que salga a la calle y que vea la realidad? A tus No, comentarios mira, me remito, escucha, Trini. ¿sabes? Con esto a tus termino. comentarios me remito. Los acuerdos del Partido Socialista, los acuerdos de gobierno del Partido Socialista, Perjudican al país. con todos y cada uno de los grupos se conocen. ¿Sabes los que no se conocen? Aquello que ofreció el Partido Popular a todos y cada uno de los grupos. Junts y PNV, fundamentalmente. señor. Que por No, señor. cierto, Sí, señor. Será algo se les ha parecido, escapado a será los algo dos. parecido. Si yo hablara, termino. Más derecho, más empleo, más Pero- convivencia. ¿pero Y a dónde? pesar ¿Dónde? del ruido, seguiremos trabajando por conseguir más empleo, más derecho y más convivencia en nuestro país. Pues casi mejor que no. Y separar Bueno. a los españoles. Señores, nos podríamos quedar aquí toda la noche, ¿eh? Pero yo creo que es hora de irse habrá para que volver casa. a casa, ¿no? Yo creo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gonzalo, bienvenido. Espero Muchas que hayas gracias. estado a gusto y Muchísimo, a vosotros dos gracias. por volver. Y seguro que nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a los tres y también a todos aquellos que nos siguen desde casa cada viernes. Nosotros volvemos el próximo viernes con más temas que debatir sobre la mesa. Muy buenas noches.